Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado y le pedimos disculpas al economista Iván Ruiz. Él es experto económico. Vamos a hablar de lo que se viene para el 2026, perspectivas de lo que vaya a pasar el próximo año. Bienvenido, economista. Gracias, Jaime, Carlita, muy buenos días y a todos los amigos oyentes. Quisiera hacer una introducción pequeña porque YouTube me censuró la intervención anterior. Entonces, ahí me vino una reflexión. Cuando Mao Zedong decía, si el enemigo no nos ataca es porque hemos descendido a nivel del enemigo. Si el enemigo nos ataca con fuerza es porque hemos deslindado en el campo con él. Entonces, eso es importante porque parece que este medio va teniendo cada vez más importancia y le van temiendo a este medio porque difunde la verdad. Y eso es importante. O sea, no hay que temer a la censura, hay que seguir en la lucha y eso es el rol que debe cumplir el buen periodismo, el periodismo honesto, el periodismo que aclara y que orienta a la ciudadanía. Y ese es el rol importantísimo que en este momento está cumpliendo Ecuador en directo. Entonces, gracias economista, y déjeme acotar algo. Bueno, esta es la gran dirección del licenciado Jaime de la Cruz, director de este espacio informativo, con quien siempre estamos ahí, con una línea firme, y yo creo que hay que darle siempre los agradecimientos públicos a él. Pero también, todo el equipo. Pero también el agradecimiento a gente como usted y como el resto de nuestros panelistas, de nuestros invitados, que tampoco le temen. Y que aportan con sus conocimientos. Tampoco le temen al poder ni al gobierno y que aportan con sus conocimientos. Nosotros no somos expertos en todas las ramas, somos periodistas haciendo el trabajo de periodismo y de análisis, ¿no? Pero invitar a expertos que tengan esa valentía de exponer la verdad con cifras, porque cuando yo ya veo al economista Ruiz digo, ay Dios mío, ya otra vez nos vamos a desinflar con las cifras. Entonces, eso es mostrar la realidad, así que también el agradecimiento para usted y por supuesto para todos nuestros invitados del día a día que también están en esta lucha continua y también exponen sus conocimientos ante el poder. Me gustaría escuchar al economista Iván Ruiz, ¿no? Porque justamente hemos hablado en estos días de los viajes del presidente de la República. Y hace una semana el presidente de la República desde España mandó un mensaje a los ecuatorianos que él hace un gran sacrificio en sus viajes, porque deja de estar con su familia y se dedica a viajar por el mundo consiguiendo beneficios para el país, como donaciones, becas y todo esto, ¿no? Yo le pregunto a usted, economista, en los 29 o 30 viajes que tiene el presidente de la República, ¿cuáles son los logros que ha obtenido Ecuador de esos viajes que tiene el presidente de la República? Bueno, en concreto no se ve ningún logro, ¿no?, que realmente que favorezca al país. Yo creo que él está haciendo todo un periplo para poder afianzar y fortalecer sus empresas y sus negocios. Lateralmente puede hacer una que otra actividad en función del Ecuador, pero nada más. Pero no solamente eso, mi percepción es que en el 2026, por todo lo que se nos puede venir, el gobierno va a tener movilizaciones populares muy fuertes en el mes de marzo, abril. En septiembre, octubre, muy probablemente haya la renuncia del presidente. Yo creo que hay presiones de los mismos grupos económicos que le apoyaron y muy probablemente dentro del mismo grupo Noboa para decirle hasta aquí. Porque no da más, estaba yendo anteriormente al asambleísta y precisamente no hay un norte, no hay una conducción, no sabemos a dónde vamos. El gobierno se jacta de que la economía ecuatoriana este año probablemente crecerá en 3%, en las cuentas trimestrales en el segundo trimestre la economía supuestamente creció en 4.3%. Yo quiero aquí señalar que durante 25 años yo trabajé en el Banco Central, inicié la metodología de previsiones macroeconómicas en el año 81, fui coordinador de bienes y servicios de cuentas nacionales, participé en 2 cambios de años base de cuentas nacionales y adicionalmente manejo bastante bien todo lo que es las cuentas trimestrales, las previsiones macroeconómicas y las cuentas nacionales.
Entonces estaba un poco mirando a raíz de ese pronunciamiento del Banco Central en que la economía en el segundo trimestre creció en 4.3% y que probablemente la economía en el presente año crezca en 3%. Entonces yo dije, algo está sucediendo, algo está pasando. Entonces aquí quiero referirme primero que hay un cambio metodológico en las cuentas nacionales del Banco Central. Es decir, antes el Banco Central mantenía una base fija. Esto es, por ejemplo, el año 2007, 2008, 2009 era la base fija y a partir de ahí se evolucionaba el volumen y en precios las cuentas nacionales. Hoy tiene una base móvil. El año 2018 ha sido la base móvil que ha escogido el Banco Central para hacerlo 2018 igual 100. Entonces, todo esto está distorsionando por completo las cifras estadísticas generadas por el Banco Central. En segundo lugar, el Banco Central elabora las cuentas trimestrales cada trimestre, las previsiones macroeconómicas y también elabora las cuentas nacionales. Dentro de ese contexto, dependiendo de la información estadística económica, se elaboran las perspectivas y la evolución de la economía ecuatoriana. Las cifras de las cuentas trimestrales son muy provisionales, no se dispone de información suficiente y además falta una serie de investigaciones que son cruciales para poder determinar la tasa de crecimiento real de la economía. Finalmente, el Banco Central elabora las cuentas nacionales que tienen tres características: provisionales, semidefinitivas y definitivas. Entonces, la información que está destacando el señor presidente de la República es una información todavía extremadamente provisional y con algunas deficiencias metodológicas muy grandes, por lo que se requiere a futuro inclusive pedir una auditoría a organismos internacionales, tanto sobre la información estadística de base, que ya no tengo mayor credibilidad, tanto en lo referente al índice de precios, a las encuestas de empleo y subempleo que elabora el INEC, y no tengo mayor credibilidad en las cuentas de síntesis que elabora el Banco Central, tanto en las cuentas trimestrales como en las cuentas nacionales. Y tengo un poco elementos como para poder señalar eso, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos que, según el Banco Central, lo que ha determinado el crecimiento económico hasta el segundo trimestre del presente año es el consumo de los hogares en 8.7%. Fíjese, si usted pregunta a cualquiera de los ecuatorianos si ha aumentado su consumo, es decir, la compra de bienes y servicios en alrededor del 8.7%, le va a decir: señor, usted está loco, yo no llego ni siquiera a fin de mes. ¿Cómo voy a poder haber incrementado el gasto en 8.7%? Adicionalmente, señalan, por ejemplo, que ha habido un crecimiento importante en el sector de la formación bruta de capital, en el gasto del gobierno y en el sector financiero. El sector financiero básicamente es renta, es tasa de interés, entonces eso ni siquiera debería ingresar en el Producto Interno Bruto. Pero el Banco Central metodológicamente y por las cuentas nacionales ingresa ese dato. Entonces, realmente el gobierno está comiendo cuento, y no está comiendo cuento porque quiera, porque en última instancia esa es la información que le proporciona el Banco Central, que, como ya digo, debería hacerse una auditoría. Adicionalmente, está trabajando con coeficientes técnicos del año 2007, no se han hecho encuestas de ingresos y gastos, no se conoce cuáles han sido los cambios en los patrones de consumo de los hogares en los últimos 15 años. Entonces, realmente uno tiene que tomar los datos dados por el gobierno de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto con pinzas y no tener mayor credibilidad. Pero, economista, una cosa y una acotación. Yo no sé si usted ha escuchado, pero ahora hay una propaganda en diversas radios que dice: los productos han bajado porque el riesgo país ha bajado. Porque no hay demanda, por eso bajan. Entonces, tú escuchas eso y tú dices, bueno, a ver. El consumo, ¿no? Así es. O sea, en última instancia no tiene nada que ver, no hay una relación directa entre el riesgo país y el consumo de los hogares y las familias. O sea,
El riesgo país es un dato que se da cuando usted está asegurando el pago del servicio de la deuda a los acreedores. Y cuando te dicen que la inflación ha bajado, cuando te dicen que la inflación ha bajado y que por eso también los productos han bajado y se ha generado más consumo. Mire, ese es otro de los problemas y precisamente esa es una de las razones por las que yo sugiero que se haga una auditoría a las cuentas, a las estadísticas de base, como el índice de precios al consumidor, por ejemplo. Porque usted está trabajando con una canasta del año 2010, una canasta de hace 15 años. Es decir, necesitaría actualizar la canasta al 2025 para poder estructurar un nuevo índice de precios al consumidor por estrato socioeconómico y a nivel de ingreso. Eso se necesita financiamiento y se necesita recursos. Adicionalmente, se tiene que hacer una nueva encuesta de ingresos y gastos, una nueva encuesta de empleo y subempleo, e inclusive hay problemas en las estimaciones del censo económico, el censo de población y vivienda, en el sentido que se hizo por muestra y se hizo una expansión de esa muestra y no se hizo un censo como se debería hacer por cuestiones de precio, por cuestiones de tiempo, no sé la razón específica por las que eso sucedió. Pero en todo caso, ese es un tema en que al gobierno le debe hacer reflexionar, porque no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Entonces, la situación económica del país en el 2025 habrá que ver si efectivamente hubo un crecimiento del 3%, porque en el 2024, ustedes recuerden, según las previsiones macroeconómicas del Banco Central, que le entrega al Fondo Monetario y le entrega también al Banco Mundial, la economía decreció en menos 2%. Economista, y si hay ese crecimiento, ¿quiénes son los beneficiarios de ese crecimiento? ¿Qué porcentaje de la población? Bueno, son las grandes empresas, son las que estarían creciendo, es el sector exportador, porque se han incrementado las exportaciones de banano, de camarones, de productos de mar. Es decir, es un grupo mínimo del país el que se beneficiaría. Usted sabe el nivel de concentración de la riqueza y del ingreso que existe en el Ecuador. El Ecuador es uno de los países donde mayor nivel de concentración de la riqueza y del ingreso existe, ¿no? Entonces, ese grupo, ese núcleo duro, si usted mira, por ejemplo, en el servicio de rentas internas, el número de accionistas de los 120 grupos económicos o más que tiene el SRI, no son más de 15,000 personas que reciben entre el 70 y el 75, controlan entre el 70 y el 75% de las ventas en el Ecuador. Es decir, un núcleo del 0.001% que se beneficia es nada. Utilidades. Y en la banca es más, menos de 300 accionistas en los 5 o 6 principales bancos del país se han beneficiado con ingresos de más de 5,000 millones de dólares en los últimos 15 años. Eso quiere decir que ellos sí están viviendo el nuevo Ecuador. Por supuesto, y van a seguir viviendo en el nuevo Ecuador, porque una de las tendencias y una de las características propias del modo de producción capitalista es precisamente la tendencia hacia la concentración y centralización de la riqueza y del ingreso. No solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Precisamente creo que la CEPAL, Oxfam, ha sacado indicadores sobre el nivel de concentración de la riqueza en el mundo y en América Latina. Yo alguna vez señalé en este medio que 265 personas tienen depositados 30,000 millones de dólares en la banca suiza. Eso en el año 2015. Uno de los analistas económicos, no recuerdo cuál, señalaba que para el 2024, 2025, esta cifra había subido alrededor de 70,000 millones de dólares. Es decir, un núcleo privilegiado de ecuatorianos que su factura, evado de impuestos, el lavado de dinero, etcétera, tiene depositados en el exterior alrededor de 70,000 millones de dólares. Esto es alrededor del 55% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Economista. Entonces, efectivamente es el nuevo Ecuador, Jaime. Están en una buena... Economista, perdón que le desvíe el tema. Ahora, el gobierno en sus mensajes de que la economía está bien, que hay confianza en los mercados,
el gobierno nos vende de que el riesgo país ha bajado casi a 500 y pico de puntos, y que eso significa que hay confianza en el país. ¿Hasta qué punto el riesgo país beneficia a la mayoría de los ecuatorianos? Porque en realidad, si el riesgo país ha bajado, según el gobierno, bueno, así dicen las estadísticas, que ha bajado a un poquito más o menos de 500 puntos. ¿Cuál es el beneficio de tener un riesgo país en ese nivel? En que el Ecuador se vuelve el paraíso para los inversionistas extranjeros. Y sobre todo la inversión va a venir en el sector minero. El objetivo fundamental es saquear los recursos naturales del país. ¿Y qué beneficio recibe el pueblo de eso? Absolutamente ninguno. Yo había señalado precisamente que la explotación minera, el Ecuador, en el mejor de los casos, recibirá entre el 7 y el 10% de regalías. Es decir, de una inversión en minería de alrededor de 100.000 millones de dólares que se espera recuperar en los próximos 20 años, el Ecuador recibiría apenas 10.000 millones de dólares. Es decir, menos de 1.000 millones de dólares anuales. Pero eso significará, esa explotación minera, significará la destrucción del agua, de los acuíferos, de la tierra, significará que no podremos sembrar nunca en esas tierras que van a ser explotadas. Por cada tonelada métrica que usted extrae de mineral, contamina 250 millones de litros de agua. Por cada tonelada métrica de mineral que usted extrae, contamina 1.000 toneladas métricas de tierra. Entonces, en ese sentido, realmente sería un crimen apoyar la minería, tanto legal, entre comillas, como la minería, mejor dicho, la minería legal o la minería ilegal, entre comillas, que no es ilegal, porque la gran minera está metida atrás de la minería ilegal, porque son los que compran el oro, compran la plata, compran los minerales. Entonces, realmente es algo que debería preguntarse a la población si quiere quedarse a futuro sin agua, si quiere quedarse a futuro sin tierras para recibir 1.000 millones de dólares. Entonces, es cada 1.000 millones de dólares anuales. Entonces, el costo-beneficio de la minería realmente no le favorece en nada al país. Yo estaba viendo algunas cifras, por ejemplo, en el caso de Kazajstán, en que las empresas mineras y las empresas petroleras le ofrecían inicialmente a Kazajstán una relación de 80-20. 80% para la empresa minera o empresa petrolera y 20% para el país. Sin embargo, terminó 98% para la empresa minera y para la empresa petrolera y 2% para la población de Kazajstán. Más o menos entonces, como ocurría acá en nuestro país hace muchos años, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuánto se llevaban antes las petroleras? Bueno, no tengo el dato preciso, pero las empresas petroleras se llevaban más del 70%. Entonces, usted ve que no nos favorece para nada la cuestión minera y mucha gente y muchos analistas económicos hacen lobby a la minería. Realmente lo que se nos viene es un desastre ecológico. También trabajé en las cuentas satélites ambientales, estimado Jaime. Economista, aprovechando que tocó ese tema, me gustaría saber su criterio sobre el caso Chevron, ¿no? Y ahora pues que el Ecuador tiene que pagarle a Chevron. Creo que 221 millones de dólares hay que pagarle a Chevron. Las empresas transnacionales son las que van a imponer en nuestros países y en todo el mundo, porque realmente usted ve el grado de control y de poder que tienen las empresas transnacionales. Pueden votar a países enteros, pueden cambiar la estructura social de un país, pueden saquear los recursos naturales impunemente. Entonces, realmente poder defender la soberanía del país en el futuro es bien complicado con un gobierno que se ha entregado por completo a las empresas transnacionales, un gobierno realmente que está vinculado a esas empresas transnacionales, un gobierno que es socio de esas empresas transnacionales. Entonces no le va a importar el futuro del país, va a ser la explotación ahora y hambre para el futuro de los ecuatorianos. Eso es más o menos, bueno, no he hablado todavía del año 2026,
Pero yo Eso le iba a viendo... preguntar, porque nos queda por poco tiempo, economista, y también su criterio sobre el tema de las compensaciones a los transportistas, que el gobierno ofreció solo por 8 meses. Tengo entendido que el gobierno también tiene que subir el precio del diésel ahora en diciembre. No sé si habrá subido el día de hoy, porque hoy es 12. ¿Qué va a pasar con el subsidio al gas? ¿El gobierno va a cumplirle al Fondo Monetario Internacional? ¿Van a revisar las planillas eléctricas? ¿Cuáles son los puntos que tendrá que cumplirle el próximo año el gobierno al Fondo Monetario Internacional y qué se vendrá si intenta hacerlo? Mira, yo estaba mirando el excelente trabajo que hizo Marco Flores. Alerta sobre la situación fiscal en el Ecuador 2026. Obligaciones de pagar en 2026. Habla que para el 2026 las obligaciones totales que el presupuesto general del Estado debe pagar son de 15.000 millones de dólares. Entre amortizaciones, intereses, laudos y atrasos. Eso significa 10.8% del Producto Interno Bruto, 69.2% de los ingresos permanentes del presupuesto del Estado, 49.8% de los ingresos totales, 85.4% de los ingresos tributarios, 126.8 del presupuesto conjunto de salud y educación. Fíjese, este trabajo del economista Marco Flores, que son solamente 3 hojas, recomiendo a todos nuestros amigos oyentes que lo lean. Y en última instancia, esta es la situación fiscal. Pero si bien es cierto, el Ecuador tiene necesidades de financiamiento y necesidades de deuda y necesidades, entre comillas, porque no necesitaría de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es la razón por la evasión tributaria. El país tendría los suficientes recursos para poder cubrir y no tener necesidad de endeudarse, ni con el Fondo Monetario ni con organismos internacionales. Tal vez tenga necesidad de un nivel de endeudamiento, pero mucho menor al que se tiene estimado para el año 2026. Entonces, realmente el gobierno está en un callejón sin salida. En enero, febrero tendremos las primeras medidas económicas del gobierno y muy probable, efectivamente, lo que usted señala, estimado Jaime, el incremento del precio del gas, el incremento de la electricidad, seguramente reducción en el sector público, reducción en los gastos de salud, en educación. Ya tenemos en el caso de la educación universitaria, que es una reducción de 128 millones de dólares. Entonces, a mí me sorprende, porque usted tiene países como Alemania, como Finlandia, como Francia, como China, en que la educación es pública y gratuita. En última instancia estaba mirando justo un video de cómo son las universidades chinas y la calidad de las universidades chinas que se comparan con cualquier universidad de las mejores universidades de Estados Unidos o de Inglaterra. Y estaba leyendo un libro que también les recomiendo a nuestros amigos oyentes, que se llama El Nuevo Orden Mundial, ¿por qué triunfan y fracasan los países?, de Ray Dalio, en donde se establece que la educación es uno de los factores claves, fundamentales para el desarrollo económico de los países. Pero los datos son lacerantes. Por ejemplo, el empleo de los trabajadores 2025 son casi los mismos que en 2013. En 2013 el empleo adecuado era de 3.228.000 trabajadores. Eso significaba el 48% de la población económicamente activa. En 2025, el número de trabajadores con empleo adecuado es de 3.284.631 y referente a la PEA el 37%. Fíjese, no se ha incrementado el empleo adecuado en alrededor de 12 años, ¿no? Esos son datos no míos, Diario La Hora. Segundo, solo la mitad del presupuesto de salud se ha usado en el mes noviembre del 2025. 45% es lo que se ha utilizado en salud y 53% en educación. Según Primicias, 749 millones al año no ingresan al Estado por beneficios a contribuyentes de altos ingresos. 749 millones al año no ingresan al Estado, según Primicias. Ecuador es el tercer país, ojo, Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica.
según Global Hunger. 5, 6 meses que no han devuelto el IVA a la tercera edad y no se compra todavía los medicamentos para enfermedades catastróficas. Mi esposa hasta ahora no tiene la medicación para la artritis reumatoidea y vea cómo la gente se le va desfigurando los miembros y los dolores que tienen precisamente porque el IES hasta ahora no entrega los medicamentos para determinadas enfermedades catastróficas. Usted estaba inicialmente señalando los problemas que existen en el sistema de salud y recordaba que en el año 2012, 2013, yo tuve un niño que tuvo una fuerte infección al estómago y a las 12 de la noche fuimos al centro de salud en Paute. Ese centro de salud tenía un médico, tenía enfermera, tenía auxiliar y ese rato le atendieron, le dieron la medicación, le estabilizaron. Ese era el Ecuador en el año 2013, estimado Jaime. Y ahora usted está viendo cómo la gente está viviendo el sistema de salud en los centros de salud que no tienen medicación, no tienen médicos, no tienen enfermeras, no tienen auxiliares. O sea, es terrible. No hay camillas. La deriva es no hay sillas de rueda en los hospitales. Cuando llega un enfermo, una camilla, no hay camilleros. Y justamente ayer veía yo a la asambleísta Michelle Mancheno, que salió a decir que todo lo que pasa en salud es culpa de Correa. O sea, no entiendo hasta dónde quieren justificar la incapacidad que tienen ellos. Es increíble. Hemos hablado solo una partecita de todo lo que realmente está pasando, pero se nos viene un entorno a nivel global. Y yo creo que a futuro hay que hablar que estamos entrando en la tercera o cuarta edad oscura. Y en ese periodo de tiempo que vamos a vivir, que no va a ser fácil para el Ecuador y para el mundo, y en el caso del Ecuador no tenemos un norte, exige personas igual de complejas y sutiles, capaces de combinar en sí mismas al actor, al ilusionista y al combatiente de la política mundial. Personas capaces de actuar con una sonrisa bajo el principio de artes marciales. Eso dice un poco Andrei Fursov, refiriéndose al tipo de líderes y calidad de líderes que van a requerir los países en este periodo tan complejo y difícil que vamos a vivir. Y el Ecuador en el año 2026, como yo les señalé inicialmente, es muy probable las medidas económicas que adopte el gobierno en los primeros meses de 2026, en que van a atacar probablemente al IES, van a incrementar el gas, van a incrementar tarifas, no sé si logran incrementar impuestos, pero realmente tendremos movilizaciones populares en el mes de marzo, abril y septiembre, octubre, muy probablemente otras movilizaciones y muy probablemente cambio de gobierno. No es un gobierno que, a pesar de que sea aliado de los Estados Unidos, que esté cercano a los Estados Unidos, no es un gobierno confiable, no tiene un norte, no tiene conducción, no sabe hacia dónde va. Hay una irresponsabilidad histórica en el manejo del país. Entonces, realmente es preocupante, difícil, sobre todo para mi caso que soy jubilado, de lo que nos puede suceder con las pensiones, de lo que puede suceder con el sistema de salud, pero el objetivo es destruir todo lo que sea el área estatal de la economía. En vez de consolidar, en vez de fortalecer, en vez de un poco mirar el mundo y los cambios que se están dando en el mundo, lo que significa los BRICS, lo que significa el nuevo rol del Estado, lo que significa el nuevo rumbo que están buscando otros países como Rusia, como China, como la India, etcétera. El país sigue apostando a países que están en declive permanente y a la desesperada, queriendo invadir Venezuela, invadir Colombia, destruyendo lanchas en el Caribe, etcétera. Entonces, el país le veo que no mismo hay un norte y la oligarquía lo único que busca es tener más ingresos, más ganancias, más utilidades. Como digo, estamos entrando en la tercera o cuarta edad oscura en el mundo y el Ecuador requiere de nuevos líderes, de nueva gente con perspectiva,
realista, con visión, con proyección. Para el 2026 veo la situación extremadamente compleja, extremadamente difícil, y los ecuatorianos tendrán que prepararse. Lo que ha salvado un poco ahorita es las remesas de los migrantes, Jaime, son alrededor de 8.000 millones de dólares anuales, 8.000 millones de dólares anuales, que significa entre el 5 y el 6% del Producto Interno Bruto del Ecuador, y por otro lado, el lavado del dinero, que debe estar entre los 3.000 y 5.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando entre 10.000 y 12.000 millones de dólares de dinero líquido que entra en la economía y que sostiene un poco la economía y la demanda. Así que son las remesas de los migrantes y el lavado de dinero. Economista, tengo una pregunta de uno de nuestros seguidores. Dice, pregúntale al economista qué piensa sobre el reseteo monetario. En supuesto caso que hubiera un reseteo monetario, ¿cómo le iría al Ecuador? Que es algo de lo que se habla, ¿no? Como visión posterior. Bueno, ahorita no sabemos cuál sea el desarrollo de la economía mundial, pero realmente generaría una crisis sin precedentes. Nos vamos acercando a una crisis financiera a nivel mundial que puede darse en los próximos años. Y realmente también un problema con respecto al dólar norteamericano, que es una de las divisas que cada vez va teniendo menos presencia y menos fuerza a nivel mundial. Precisamente este libro que yo había señalado, El Nuevo Orden Mundial, hace un análisis detallado de la evolución de los imperios y cuáles son las características que tienen el proceso de ascenso del imperio y de descenso del imperio. Entonces usted tiene cómo el imperio español llegó a tener a ser una potencia a nivel mundial. Recuerden que Carlos V decía, en mi imperio no se oculta el sol, porque efectivamente controlaba Oriente y Occidente. Después vino el auge de todo lo que fue el imperio anglo-holandés, ¿no? Que duró hasta mediados de los años 1800, y luego el auge del imperio de Inglaterra, ¿no? Hasta el año 1900. Entonces usted tiene un periodo de ascenso y de descenso. Y después los Estados Unidos, en que tiene un periodo de auge que arranca desde 1945, en que es el periodo de mayor auge de los Estados Unidos, y el proceso de declive de los Estados Unidos y el ascenso de China actualmente. Entonces, este trabajo, que estoy hablando que no es de una persona de izquierda, ni mucho menos, sino es un inversionista, es quien maneja una de las agencias de inversión más grandes del mundo, y es uno de los digamos, conocedores de la evolución de la economía mundial. Y él precisamente plantea que lo fundamental para los países es educación, competitividad, innovación y tecnología y comercio. Y el Ecuador a lo que menos se preocupa es de la educación y del futuro. Entonces, tenemos líderes que no tienen formación, que no tienen la capacidad para ver el futuro, que no les importa el país, que están más metidos en sus negocios. Y así veo que son los asambleístas igualmente son los ministros con un desconocimiento de la realidad del país terrible, y eso sí efectivamente me preocupa. Me preocupa porque estamos con gente bastante irresponsable y que no tiene un hilo conductor, y desgraciadamente tampoco hay un debate y una discusión importante del país de cómo nos vamos a insertar en la economía global en este proceso de cambio que se está dando. Y no sabemos si el Ecuador se insertará o no en los BRICS, si mirará hacia el futuro o se estancará. Entonces, hay algo que me olvidaba, que recomiendo también a nuestros amigos oyentes, la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América en noviembre del 2025, en donde se retoma la doctrina Monroe. Solo hasta ahí llego y no quiero cansarles a nuestros amigos oyentes, pero realmente hago un llamado a una reflexión, a cruzar la información, en no creer en los analistas de siempre que nos mienten, que nos engañan, que juegan con nuestra inteligencia, cruzar la información, reflexionar un poco más de este proceso de cambio que estamos viviendo en el mundo y cómo nos impactará en el Ecuador, prepararnos para un año 2026
difícil, y como seguramente esta es mi última presentación, desearles a todos los ecuatorianos, a todos los oyentes, a todas las personas que les interesa y le quieren este país, las mejores Navidades y el mejor año 2026. Entonces, reflexionemos, pensemos, empujemos un Ecuador del futuro. Si sería responsable este gobierno, tendría que presentar una propuesta a todos los ecuatorianos. Si hubiera escuchado el mensaje que se le dio cuando el Ecuador le dijo no a la consulta popular, y hubiera llamado a una reflexión, a una conversación a todos los sectores y decir, bueno, trabajemos por el Ecuador, hagamos un plan, un proyecto, empujemos todo esto, porque es responsabilidad de los ecuatorianos, hubiera sido formidable. Pero lo que hizo fue desaparecer, irse de vacaciones de la manera más irresponsable, ¿no? Y eso no corresponde. No corresponde porque él tiene una responsabilidad histórica, por algo fue elegido presidente. Entonces, me da pena tener un presidente como el que tenemos los ecuatorianos. Eso es, Jaime, Carlita, gracias economista. Muchísimas gracias, economista. Gracias, economista. Y si no podemos conversar, pues también un abrazo fraterno para usted, para su familia, bendiciones, mucha salud, mucha prosperidad. Y ojalá pues que en este próximo año sigamos en ese proceso de reflexión de los ecuatorianos que tanta falta nos hace. Gracias, Carlita, Jaime, y muy gentiles, y a todos los ecuatorianos que vengan días mejores. El economista Iván Ruiz conversando con nosotros esta mañana aquí en Ecuador en directo en Los Especialistas.